Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. El secretario general de la OEA condenó el ataque contra la caravana del presidente de Ecuador, conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental en el Consejo Permanente, seguimiento a la implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, inauguración de la exposición Search Here, The Journey. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, condenó enérgicamente el ataque contra la caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Ramdin expresó su solidaridad con el presidente, el gobierno y el pueblo de Ecuador, quienes una vez más demuestran resiliencia frente a la violencia y la intolerancia. Estos actos de violencia constituyen un atentado contra la democracia, la estabilidad y el espíritu de convivencia pacífica que deben prevalecer en nuestras sociedades, dijo Ramdin, y llamó a todos en Ecuador a mantener un espíritu de diálogo pacífico y apego a los principios democráticos. Presentación del miembro del Consejo Consultivo de la CONAPINA de El Salvador, Juan Said Frech Castro, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental en el Consejo Permanente. Señoras y señores embajadores, hola, mi nombre es Said Frech, tengo 16 años y soy parte del Consejo Consultivo Nacional de la Niñez y Adolescencia de mi querido país, El Salvador. Soy muy feliz y agradecido de poder estar aquí en la primera Semana Interamericana sobre salud mental, representando a los adolescentes de mi país y compartiendo con ustedes lo que pensamos sobre este tema tan importante. Gracias por darnos la oportunidad de hablar con nuestra propia voz, porque muchas veces se habla sobre nosotros, pero pocas veces con nosotros. Y para hablar de salud mental es clave escucharnos, ya que somos quienes vivimos día a día los cambios, las presiones, los miedos y también los sueños que vienen con ser joven hoy. Cuando escuchamos salud mental, a veces suena como una palabra grande o complicada, pero para mí y para muchos adolescentes tiene que ver con sentirnos bien, poder expresarnos, tener amigos, disfrutar de lo que hacemos y no cargar con miedos todo el tiempo. La salud mental no debería ser solo un tema de médicos o psicólogos, sino algo que se construye en casa, en la escuela, en la comunidad y en los espacios donde crecemos. Yo vengo de un país donde, por muchos años, tuvimos miedo hasta de salir a la calle. No podíamos ir al parque, ni caminar tranquilos por nuestras colonias. Habían lugares por donde simplemente no podías pasar, y vivir así te cambia. Muchos niños y adolescentes crecimos encerrados, sin poder jugar con otros, sin esas amistades que nuestros padres recuerdan con cariño. En vez de eso, nos refugiamos en pantallas, en redes, en videojuegos. Nos costaba expresar lo que sentíamos o soñar con el futuro. Pero las cosas han cambiado. Hoy, en El Salvador, podemos salir, ir a la escuela o al parque, sin miedo. Podemos reunirnos, convivir, reír, y eso nos da esperanza. Entornos seguros de comunidades donde podamos crecer. Cuando se quita la violencia, empieza a aparecer la alegría, las oportunidades y las ganas de vivir mejor. Sin embargo, todavía tenemos muchos retos. La depresión no desaparece por arte de magia, mientras guardemos silencio, al igual que la ansiedad o el estrés. El ciberacoso, las adicciones, el miedo a no encajar o a ser juzgado por cómo somos, son cosas que afectan directamente la salud mental. La buena noticia es que ya se están tomando medidas. En mi país existen líneas como el 131 del Ministerio de Salud o el 119 de CONAPINA, donde podemos llamar si necesitamos hablar o pedir ayuda. Además, mis maestros ahora están atentos a lo que nos pasa y nos hablan sobre la importancia de nuestras emociones. También tenemos una biblioteca nacional que se ha convertido en nuestro lugar favorito. A unos pasos también tenemos un teatro nacional
vivo y cargado de actividades en donde podemos conocer nuestra cultura como salvadoreños. Y esto nos hace sentir parte de algo positivo e importante. Desde el Consejo Consultivo también estamos trabajando. Hemos elaborado un documento sobre el bullying para que nuestras propuestas sean escuchadas. Agradecemos a la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, a CONAPINA y a la Asamblea Legislativa por abrirnos las puertas y permitirnos participar, porque estas transformaciones deben hacerse junto a nosotros y no solo por nosotros. A los adultos les quiero decir algo. A veces solo necesitamos que nos escuchen sin juzgarnos, que no minimicen nuestros problemas, que nos entiendan aunque no compartan lo que sentimos. También queremos que recuerden cómo se sentían ustedes cuando tenían nuestra edad. Seguramente también tuvieron miedos, inseguridades, momentos difíciles. Si lo recuerdan, podrán entender mejor y acompañarnos sin presionarnos tanto. Nosotros no somos el futuro, somos el presente. Estamos aquí, vivimos, sentimos y tenemos mucho que aportar. Como dijo nuestro presidente, Nayib Bukele, ahora tendremos jóvenes que ya no verán en la violencia una salida, sino oportunidades en la educación, el trabajo y la esperanza. Eso es lo que queremos, países donde los adolescentes tengamos esas mismas oportunidades. Soñamos con un mundo donde se nos escuche, donde podamos jugar, estudiar y crecer felices, sin miedo y con salud mental. Es un gran reto, pero estamos caminando hacia esa meta. Yo lo estoy viviendo en mi país y deseo que toda América Latina también lo logre. Gracias por escucharnos y por incluir nuestras voces en esta conversación. Porque cuando los jóvenes participamos, las transformaciones realmente comienzan. Gracias. Presentación en el Consejo Permanente del especialista del Departamento de Acceso a Derechos de la Secretaría General de la OEA, Roberto Rojas, sobre relatoría de la primera reunión ordinaria del Grupo de Trabajo de Seguimiento a la Implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Gracias, señor presidente. Agradezco también a la misión de México ante la OEA por solicitar la inclusión del tema en la sesión de este Consejo. La primera reunión ordinaria del Grupo de Trabajo para la Implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, conocido como GT-DADIN, se llevó a cabo del 8 al 10 de septiembre en la Ciudad de México en formato híbrido. La reunión fue organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, INPI, el pueblo Nahua del Nororiente de Puebla, el Departamento de Acceso a Derechos de la OEA, con el auspicio del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, CAF, y tuvo como objetivos principales elaborar y aprobar el reglamento de funcionamiento del GT-DADIN, adoptar el plan de actuación y cronograma de trabajo 2025-2027, elegir 2 copresidentes expertos designados por los Estados miembros que aprobaron la DADIN y 2 copresidentes representantes de los pueblos indígenas. Adicionalmente, se organizaron conversatorios públicos, específicamente el conversatorio Programa Arraigo Comunitario de la CAF, Desarrollo Territorial para Comunidades Indígenas en Contextos Rurales en América Latina y el Caribe, y el conversatorio Mujeres Indígenas y Cuidados, coorganizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el INPI. Las grabaciones de ambos eventos, así como de la inauguración y clausura de la primera reunión, se encuentran en la página de Facebook OEA Departamento Acceso a Derechos. En la reunión se aprobó el reglamento del funcionamiento del GT-DADIN, el cual toma como base el documento de consenso, estableciendo las bases operativas del grupo de trabajo. Entre otros aspectos, debemos resaltar que en su reglamento el GT-DADIN aprobó que el nombramiento de representante de pueblos indígenas será llevado a cabo por el secretario general de la OEA. Asimismo, se adoptó que los informes de progreso deberán incluir las medidas que los estados que aprobaron la DADIN hayan adoptado en la implementación de la DADIN y cualquier avance que hayan realizado en materia de derechos de los pueblos indígenas. Los informes también contendrán cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la DADIN. Además, se aprobó que en caso de que miembros del GT-DADIN se ausenten injustificadamente en 2 reuniones, será considerado como vacante.
En caso se necesite cubrir una vacante de experto titular o alterno designado por un Estado miembro de la OEA que aprobaron la DADIN, las autoridades del GT-DADIN informarán a la presidencia del Consejo Permanente para realizar la convocatoria de la candidatura y su posterior elección por parte del Consejo Permanente de la OEA. En caso se necesita cubrir una vacante de representante de pueblos indígenas, se realizará una convocatoria de candidatura a las organizaciones y pueblos indígenas. Las propuestas presentadas por las organizaciones y pueblos indígenas serán evaluadas por el secretario general de la OEA, quien realizará el nombramiento. Por otra parte, se adoptó el Plan de Trabajo 2025, incluyendo la creación de grupos temáticos y cronograma de acciones. Asimismo, se procedió a elegir las copresidencias de grupo de trabajo, siendo estas las siguientes: designado por los Estados miembros que aprobaron la DADIN: Patricia Torres, de México; Everardo Chuk Sun, de Guatemala. Representante de pueblos indígenas: Jun Lorenzo, del pueblo Laguna, de Estados Unidos; y Juan León, del pueblo Maya, de Guatemala. Por otro lado, los compromisos y próximos pasos a seguir son: seguimiento a la implementación del plan de trabajo del GT-DADIN, con énfasis en la cooperación entre Estados miembros de la OEA y pueblos indígenas. Difusión y educación sobre la DADIN y su plan de acción. Coordinación con los Estados miembros de la OEA y la cooperación internacional con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del GT-DADIN. Avanzar en el diseño de una plantilla de indicadores para los reportes nacionales sobre la implementación de la DADIN. Organizar la próxima reunión del GT-DADIN prevista para el segundo semestre del 2026, con sede por definir. A través de la Secretaría de este Consejo se distribuirá el documento de relatoría de la primera reunión, la cual incluye en sus anexos al reglamento del GT-DADIN, Plan de Trabajo 2027, incluyendo la creación de grupos temáticos y cronograma de acciones. Finalmente, agradezco a quienes hicieron posible que la primera reunión se lleve a cabo en la Ciudad de México: a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a la Misión Permanente de México ante la OEA, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al pueblo náhuatl del nororiente de Puebla, por su compromiso, profesionalismo y hospitalidad; al Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, CAF, por su auspicio en la reunión y por ser un aliado estratégico en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Desde luego, también a las y los integrantes del GT-DADIN y colegas del Departamento de Acceso a Derechos de la OEA por su compromiso, profesionalismo para que el monitoreo de la implementación de la DADIN comience a ser una realidad. Gracias, señor presidente. La secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, participó en la inauguración de la exposición Served Here, The Journey, de la artista Annette Handal, organizada por la Misión de El Salvador ante la OEA en el marco de la primera Semana Interamericana de la Salud Mental de la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.